Buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa San José, en especial a los estudiantes de grado noveno para el curso de física. En este video vamos a revisar unos aspectos importantes del movimiento parabólico, especialmente cómo van variando sus cantidades principales, que son el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance máximo horizontal, a medida que va cambiando el ángulo de elevación de la velocidad inicial, es decir, el ángulo de disparo. Entonces, si revisamos la trayectoria, podemos ver que si este movimiento se realiza medido en el mismo plano horizontal, su punto de inicio y su punto de finalización, y que el único aspecto que esté influenciando en la elevación del cuerpo sea la fuerza de la gravedad, pues el movimiento lo podríamos analizar en dos pedazos. Un primer pedazo sería el movimiento desde el sitio de lanzamiento hasta la mitad de la trayectoria, en la cual entonces observamos que ese movimiento, que tiene una forma de parábola, se puede descomponer de acuerdo a la regla del paralelogramo, en que el vector velocidad vamos viendo cómo va cambiando su dirección hasta ponerse completamente horizontal, pero también cambiando su tamaño. Eso lleva a que, si se analiza por componentes, encontramos que se dan componentes horizontales y verticales, componentes horizontales que son siempre iguales y componentes verticales que van disminuyendo su tamaño a medida que va ascendiendo, hasta coincidir que en el punto de altura máxima la componente vertical de la velocidad es 0, y que cuando vemos el movimiento de descenso, entonces observamos un fenómeno similar. Si observamos que vamos desde el punto de altura máxima hasta el punto de choque, encontraremos que la componente horizontal de la velocidad sigue permaneciendo igual en cualquier parte de la trayectoria, pero la componente vertical va aumentando su tamaño hasta llegar a un tamaño máximo que corresponde al mismo tamaño de la componente vertical de cuando partió. Esas conclusiones nos llevan entonces a pensar que la modelación del movimiento parabólico se puede hacer utilizando las ecuaciones tradicionales del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este último aplicando los conceptos de la caída libre, en donde la aceleración corresponde a un valor que vamos a determinar como g, y que ese g corresponde a 9.806 metros por segundo por cada segundo, apuntando siempre hacia abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer el movimiento parabólico en dos movimientos. Un movimiento horizontal de un cuerpo que se va moviendo siempre a la misma velocidad, como lo van mostrando los vectores que vemos en la parte de abajo señalando la dirección X, y un movimiento de caída libre que arranca primero una carrera de ascenso, llega a un punto de altura máxima y después hace su carrera de descenso. De acuerdo al anterior, pues vamos a recordar que entonces el movimiento horizontal va a quedar formulado con los planteamientos del movimiento rectilíneo uniforme, que nos dice que el desplazamiento es igual al producto de la componente X de la velocidad inicial multiplicado por el tiempo en movimiento, y que la parte vertical va a corresponder entonces a las dos ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde reconocemos como una primera ecuación la que nos dice velocidad final igual a velocidad inicial más el producto de la multiplicación del vector aceleración de la gravedad por el tiempo en movimiento, y que la altura máxima o el desplazamiento vertical lo vamos a encontrar como
la suma de dos productos. Un primer producto va a ser la velocidad, el componente y de la velocidad inicial multiplicado por el tiempo transcurrido, más el resultado de un segundo producto, que es un medio de la aceleración de la gravedad multiplicado por el cuadrado del tiempo en el aire. Recordemos que estos cambios lo estamos haciendo basado en que desde el punto de vista vectorial podemos reemplazar al vector velocidad, que aparece aquí como en rojo, por sus dos componentes rectangulares que corresponden a la velocidad en X más la velocidad en Y, que se reitera en la frase que encontramos abajo. Entonces, para encontrar los valores que hemos de necesitar, ¿qué tendríamos? Tenemos que tener el tamaño de la velocidad inicial y tenemos que tener el ángulo de inclinación de dicho vector. Entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a utilizar primero esta ecuación que está marcada como ecuación 1, porque cuando hagamos la partición y definamos que solo vamos a estudiar la mitad del movimiento, es decir, el movimiento de ascenso, entonces fácilmente podemos reconocer que conoceremos una velocidad inicial, una componente y de la velocidad inicial, conoceremos el valor de la aceleración de la gravedad y conocemos la velocidad final en y, que viene siendo 0, lo que nos lleva entonces a poder encontrar el tiempo de vuelo. ¿Pero cuál tiempo de vuelo? Solo la mitad, porque estamos en el movimiento solo de ascenso. Asimismo, ese tiempo de vuelo, si lo llevo acá, entonces podré encontrar el alcance horizontal, el valor del alcance máximo horizontal dividido entre 2. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar apenas la mitad. Y cuando reemplace también ese tiempo en esta otra ecuación, aquí voy a poder encontrar el máximo desplazamiento vertical, o sea, la altura máxima, como lo podríamos ver aquí en el dibujo. Y si concentramos nuestra atención en esta parte, entonces diríamos, teniendo esa velocidad inicial como valor más el ángulo de inclinación, entonces podremos saber esa altura máxima con el desplazamiento vertical, podremos saber la mitad del alcance máximo horizontal, hasta donde se ve la línea punteada en rojo, y la mitad del tiempo de vuelo, utilizando los preceptos de la caída libre. Entonces, lo que se mostrará a continuación serán el hallazgo de esos tres valores para unos ángulos en especial, y lo que deseo es que ustedes puedan encontrar la relación que hay entre el valor de ángulo de inclinación y los valores que se encuentran del tiempo, de la altura máxima y del máximo desplazamiento horizontal. Entonces vamos a utilizar el ángulo de 30 grados de inclinación con respecto a la horizontal, posteriormente el ángulo de 36.87, después el ángulo de 45 grados, después el ángulo de 53.13 grados y por último el ángulo de 60 grados de inclinación con respecto a la horizontal, para que establezcamos relaciones entre esos valores. Observando entonces el ángulo de 30 grados, como lo ven allí señalado, entonces a esa velocidad inicial la podremos descomponer en dos componentes rectangulares, la BX y la BY. Ya si nos vamos a cantidades, pues aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué podríamos decir? Que a partir del valor de esa hipotenusa que se llama tamaño de la velocidad inicial y que se encuentra en color rojo, podremos encontrar entonces el tamaño del cateto horizontal, que se llama velocidad inicial X, y el tamaño del cateto vertical, que se llama tamaño del vector velocidad inicial Y. Hacemos semejanza de triángulos, y haciendo semejanza de triángulos vamos a darnos cuenta que hay una relación entre el 1 y el tamaño de la velocidad inicial, entre el tamaño de la velocidad inicial X y el raíz de 3 sobre 2, y el tamaño de la velocidad inicial en Y y el valor de un medio.
Lo que me lleva entonces a que cuando establezcamos las relaciones de semejanza, que si tomamos como valor de velocidad inicial 600 metros por segundo, entonces la componente horizontal va a valer esos 600 metros por segundo multiplicado por el factor raíz de 3 sobre 2, lo que nos da 300 raíz de 3 metros sobre segundo. Y que ese valor de 600 metros por segundo lo multiplicamos por el factor 1/2, entonces me va a decir que la componente vertical de la velocidad inicial corresponde a 300. Lo que me lleva entonces a que en este triángulo yo podría reemplazar una hipotenusa de 600 por la suma, la influencia de dos catetos, uno horizontal de 300 raíz de 3 metros sobre segundo y uno vertical de 300 metros por segundo. Cuando yo utilice entonces las ecuaciones de la manera como se ha instruido en minutos anteriores, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el tiempo que demora el cuerpo en ascender es 30.5935 segundos, que la altura máxima que puede hallar es 4.589.028 metros y que la mitad del alcance máximo horizontal corresponderá entonces a 15.896.8489 metros en I. Pero ¿qué va a pasar? Como la valoración se debe hacer basado en todo el vuelo, entonces ¿qué haríamos? Pues si el cuerpo se demora 30.5935 segundos en lograr la mitad, pues el vuelo completo va a ser al doble de ese tiempo, es decir, 61 segundos.187. La altura máxima ya la hemos logrado a través del estudio solo de la mitad del recorrido, y el desplazamiento máximo horizontal, pues tomamos al valor que se encontró para la mitad del recorrido, lo multiplicamos por 2 y nos da 31.793.6978 metros en I. Cuando pasamos a un ángulo un poco mayor, 36.87, y aplicamos la relación de semejanza que hay para ese triángulo que ustedes pueden ver que se llaman los números pitagóricos, porque miren que está relacionado con un lado que mide 3, otro lado que mide 4 y otro lado que mide 5. Si a esos laditos los divido todo por 5, terminan siendo 3 dividido 5, 0.6 y 4 dividido 5, 0.8. Y cuando haga la relación entre el 1 y la velocidad inicial, entre el 0.8 y la velocidad inicial en X, y el 0.6 y la velocidad inicial en Y, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que para una velocidad inicial de 600 metros por segundo, entonces la componente X va a valer 0.8 por ese 600 y termina siendo 480 metros por segundo. Y el componente vertical en Y va a ser 0.6 por esos 600 metros por segundo y termina siendo 360. Si hacemos una comparación con el movimiento anterior, ¿qué vamos a encontrar? Que estamos aumentando el tamaño de la componente vertical y estamos disminuyendo el tamaño de la componente horizontal. Bueno, y fruto de esos cambios, ¿qué vamos a observar? Que en el movimiento de ascenso entonces tendremos un tiempo para ascenso de 36.7122. ¿Por qué ese tiempo es mayor? Porque la velocidad inicial de ascenso es mayor y en la pelea con la gravedad, pues entonces va a demorarse más tiempo para poder lograr detenerse. Eso trae consigo que el valor de la altura máxima lograda ya no va a ser 4.589, sino que va a ser 6.608.1991 metros. Y trae también que al permanecer más tiempo en el aire, pues entonces el alcance, la mitad del alcance máximo horizontal llega hasta un valor de 17.621.85 metros, lo que me lleva entonces a concluir que en el vuelo total
Entonces el tiempo total de vuelo va a ser el doble de 36.71, es decir, 73.4244 segundos, que la altura máxima ya la había logrado, que son 6.608.1991 metros, y que el alcance máximo horizontal pues va a corresponder al doble de esa cantidad de 17.621 y termina siendo 35.243.71 metros. Cuando ya llegamos entonces al ángulo de 45 grados, estamos subiendo el valor del ángulo con respecto a la horizontal, vamos a encontrar que la relación de semejanza la hacemos con el triángulo trigonométrico que corresponde a 1, y en los catetos son iguales y cada uno de ellos mide raíz de 2 sobre 2. Cuando yo, haciendo esa semejanza de triángulo, lo relaciono a los dos para una velocidad inicial de 600 metros por segundo, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que ambas velocidades terminan siendo 600 metros por segundo multiplicado por raíz de 2 sobre 2, es decir, 300 por la raíz de 2. ¿Qué seguimos observando? Seguimos observando que la velocidad inicial en vertical, esa componente, sigue aumentando y la componente horizontal sigue disminuyendo. Bueno, y como resultado de eso, ¿qué nos va a pasar? Que el tiempo de vuelo tiene que seguir aumentando. Entonces ya habíamos arrancado en 30, pasamos por 36 y ahora llegamos a 43.26. 57 segundos. Más tiempo en el aire me lleva a poder lograr una mayor altura, 9.178.0943 metros, y pues más tiempo en el aire me permite lograr un máximo de un valor de la mitad del alcance máximo horizontal correspondiente a 18.356.0819 metros. Lo que me lleva entonces a que para el vuelo, para el movimiento total de ascenso y descenso, pues entonces el tiempo de vuelo va a ser el doble de 43, es decir, 86.5314 segundos. La altura máxima ya la hemos logrado, 9.178.0543 metros sobre segundo. Y el alcance máximo horizontal, pues el doble de la cifra alcanzada a la mitad de la trayectoria, es decir, 36.712.1638 metros. Pero vamos a ver un fenómeno que va a ocurrir ahora. Pasamos a un ángulo aún mayor, 53.13, que si lo revisamos con respecto al ángulo de 36.87 fue cambiar el orden del triángulo pitagórico. Entonces aquí sigue aumentando el tamaño de la componente vertical y sigue disminuyendo el tamaño de la componente horizontal. Y en esa relación, donde ya el 0.6 va a estar en la parte vertical, el 0.6 en la parte horizontal, disculpen, y el 0.8 en la parte vertical, nos va a llevar entonces en que en esa relación por triángulos semejantes vamos a tener que la componente horizontal para una velocidad inicial de 600 metros por segundo va a corresponder entonces a 360 metros por segundo, mientras la componente vertical va a corresponder a 480 metros por segundo. ¿Qué está pasando? Seguimos disminuyendo la componente horizontal y sigue aumentando la componente vertical. Eso nos lleva entonces a que la mitad, al momento de la mitad del vuelo, es decir, entre el punto de arranque y el punto de altura máxima, vamos a llevar un tiempo ya de 48.94. Si hacemos una cuenta, veníamos en 30 con 30 grados, en 36 con 36 grados, en 43 con 45 grados y ahora con 53 grados vamos a estar en 48.94. Vamos a lograr una altura que, pues al estar más tiempo en el aire, vamos a lograr que la altura sea mayor, 11.747.90 metros, pero ya el alcance máximo horizontal no va a superar al que hemos logrado con 45 grados, porque en este momento ya el efecto de disminución
del cateto horizontal de la velocidad, es decir, de la componente horizontal de la velocidad, ya lleva a que, a pesar de que hay más tiempo en el aire, empieza a darse un fenómeno de reducción, una reducción que lo lleva a que ya el alcance horizontal de ese momento sea 17.621, miren que hemos llegado a un máximo de 18.356, ahora bajamos otra vez a 17.621.85, y que cuando ya vayamos en el vuelo completo, o sea, el movimiento de ascenso y descenso, pues entonces el tiempo será el doble, 97.8992 segundos. Ya tendríamos registro de la altura máxima lograda, 11.747.90 metros, pero entonces el alcance máximo horizontal se reduce al doble, pues queda siendo el doble, pero es menor que el valor máximo logrado a 45 grados. Miren que el valor máximo a 45 grados, alcanza a verse en la parte superior de la pantalla, es 36.712 y aquí son apenas 35.243.71. Pero miremos que he colocado aquí unos asteriscos. ¿Por qué? Porque estos valores coinciden con el valor de alcance máximo horizontal que teníamos para el ángulo de 36.87, o sea que entre ángulos complementarios se nos está dando el mismo alcance horizontal, lo que nos lleva a prever entonces que el alcance horizontal, cuando lo valoremos para el ángulo de 60 grados, va a resultar siendo entonces el mismo valor que para 30 grados. Bueno, vamos a mirarlo, eso hay que comprobarlo. Vamos entonces al ángulo de 60 grados y en el ángulo de 60 grados pues vemos que la disminución de la componente horizontal ya es muy drástica y el crecimiento también de la componente vertical también es muy drástico, porque al relacionarlo, al voltear el triángulo que teníamos para 30 y utilizar ahora el ángulo de 60, pues entonces ya con la componente vertical queda el factor raíz de 3 sobre 2, mientras con la componente horizontal queda el factor 1/2, lo que me lleva entonces a que cuando esté hablando de una velocidad inicial de 600 metros por segundo, como la hipotenusa roja que se ve allí en el dibujo, pues entonces la componente horizontal vendría siendo 300 raíz de 3, la componente horizontal, perdón, vendría siendo 300 metros por segundo, y la componente vertical vendría siendo raíz de 3 sobre 2 por 600, que es 300 raíz de 3 metros por segundo. ¿Y eso entonces a qué me lleva? Me lleva a que, lógico, al seguir aumentando la velocidad, la componente vertical, pues el tiempo de vuelo va a seguir aumentando. Miren, ya vamos en que para el ángulo de 60 el tiempo de vuelo son 52.98 segundos para hacer el movimiento de ascenso. Y la altura máxima pues llega hasta un valor de 13.767.0813 metros. Y el alcance máximo horizontal lo traíamos en 17 y ahora ya bajó a 15.896.85. Lo que me lleva entonces a que cuando quiera valorar para el movimiento completo, el vuelo, ya el tiempo total será el doble de 52, o sea 105.97 segundos. La altura máxima ya la tenemos planteada como 13.767.0813 metros, pero el alcance máximo horizontal apenas llega a 31.793.7, que si miramos con respecto al pronóstico que teníamos de que debería ser el valor igual para el ángulo de 30, pues entonces ascendamos la cámara y revisemos para el ángulo de 30 y encontramos efectivamente que es cierto, salvo pues redondeos con respecto al valor del tiempo. Allá nos decía 31.793.7, aquí dice 31.793.69. Tenemos un pequeño desfase de 0.01 metro que tiene que ver con los redondeos al manejar cierta cantidad de decimales. Entonces miremos que podemos sacar unas conclusiones muy importantes de este movimiento. ¿Y cuáles son?
que el máximo alcance horizontal se logra en los 45 grados de inclinación, que a medida que vamos aumentando y aumentando el ángulo de inclinación con respecto al horizontal, pues el desplazamiento vertical, o sea, la altura máxima lograda cada vez será mayor, y que cada vez será mayor también el tiempo de vuelo. Conclusiones importantísimas para analizar. Podemos recoger entonces todos los resultados en un cuadro comparativo y mirar. Vámonos primero a las velocidades. ¿Qué nos ocurre con las velocidades? Vamos analizando. Como el ejercicio que hicimos fue tener un mismo tamaño de velocidad inicial, 600 metros por segundo, podemos ver que a la izquierda se ve la columna en la cual estamos aumentando los ángulos. ¿Y qué comportamiento nos da la componente horizontal? La componente horizontal empieza a ir disminuyendo a medida que aumenta el tamaño de ángulo. O sea que es una relación inversa. Mientras la componente vertical empieza a aumentar a medida que aumenta el ángulo. O sea que hay una relación directa. Ay, ¿cómo sabe usted esos valores? Bueno, haciendo una aproximación de que la raíz de 3 corresponda a un valor 1.7, al multiplicarlo por 300 da 510. Entonces, para 30 grados, si nos concentramos en la columna componente horizontal, veríamos que para 30 grados es 510, ya para 36 sería 480, asumiendo de que la raíz de 2 fuese 1.4, entonces para 45 sería 420, ya para 53 sería 360 y ya para 60 sería 300. Y si vemos el comportamiento de la componente vertical, entonces para 30 es 300, para 36.87 es 360, para 45 es 420, para 53.13 ya es 480 y para 60 grados es 510. Si ya eso lo llevamos a analizar, es las 3 variables sobre las que nos preguntan como conclusión de todo este ejercicio, ¿qué encontraremos? Miremos la columna tiempo total de vuelo. A medida que vamos aumentando el ángulo de inclinación, aumenta el tiempo total de vuelo. ¿Todo por qué? Porque al aumentar la componente vertical de la velocidad inicial, pues eso garantiza que, bajo las premisas de la caída libre, entre más velocidad inicial, más tiempo en el aire. Ahora vamos a mirar la altura máxima. Y pues entre más tiempo permanezca yo en el aire, más altura voy a lograr, porque arrancamos en 4.589 para 30 grados, ya para 36 6.608, ya para 45 es 9.178, ya para 53 es 11.747 y ya para 60 grados es 13.767. Mientras que el comportamiento del máximo alcance horizontal en 30 grados arranca en 31.793, para 36.87 es 35.243, para 45 es 36.712, para 53.13 es 35.243, vuelve a tener el mismo valor que tenía para 36.87 y para 60 grados es 31.793, que es el mismo valor que tendríamos para 30 grados. O sea que si estableciéramos distancias angulares a partir del 45, mientras vamos moviéndonos desde el ángulo 0 hasta el ángulo de 45, el valor del máximo alcance horizontal va aumentando y después de 45 empieza a disminuir. Espero que este conocimiento les sirva para un análisis posterior de ejercicios donde vamos a comparar lanzamientos donde varíen las velocidades iniciales. Muchas gracias por su atención.